Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy amaneciste con una sensación de urgencia que no termina de cuajar, como si algo quisiera salir pero se atora en la garganta, no es casualidad. Es jueves 11 de junio y Mercurio en Cáncer acaba de chocar de frente con Saturno en Aries, exacto a 1 grado de distancia. Esa frase que te tragaste ayer, ese no que no te animaste a decir, hoy tiene un precio más alto si lo sigues posponiendo. Este es de esos días donde el cielo te pone un espejo delante y no te deja apartar la mirada. Vamos a entender qué está pasando exactamente. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de ese choque de Mercurio y Saturno. El Sol navega por Géminis, la luna menguante al 22% de iluminación acaba de entrar en Aries, y lo que domina el tablero técnico de hoy es una red de aspectos que se activan casi al mismo tiempo. El más preciso es el sextil exacto entre Neptuno en Aries y Plutón retrógrado en Acuario. Una combinación que disuelve estructuras viejas sin hacer ruido. Si has sentido que ciertas relaciones o proyectos pierden sentido sin una razón clara, es esta corriente subterránea la que está filtrando lo que ya no te pertenece. A esto se suma la conjunción de Venus con Júpiter en Cáncer a solo 1.25 grados de distancia. Esto amplifica todo lo emocional, los afectos, la necesidad de cuidar y ser cuidado, pero también el riesgo de idealizar a alguien o de gastar de más buscando seguridad afectiva. La luna en Aries, en cuadratura con ambos, añade urgencia impulsiva. Quieres resolverlo ya, pero el cielo pide pausa. La fase menguante de la luna, con solo un 22% de luz visible, es un momento de depuración, no de siembra. Lo que hoy sueltas, una conversación pendiente, un rencor, un gasto innecesario, libera espacio para lo que viene después. No hay luna vacía de curso, pero Plutón retrógrado en Acuario nos recuerda revisar cómo usamos nuestra autoridad en grupos o redes. ¿Estás cediendo tu poder o imponiéndolo sin escucharte? Un dato. Un 11 de junio de 1963, el Papa Juan XXIII firmó la encíclica Pacem in Terris, un llamado a la paz en plena Guerra Fría. Hoy con Neptuno y Plutón afinando su diálogo, el cielo también nos pide un acto pequeño de conciliación interna. Para navegar el día, elige una sola cosa que hayas estado evitando decir y hazlo sin drama, solo con claridad. Aries, la luna en tu signo a 24 grados, choca con Venus y Júpiter en Cáncer. Ese nudo en el pecho que llevas desde el martes tiene nombre. No es ansiedad, es una conversación que pospusiste y te pesa más que la discusión misma. Saturno, también en Aries, aprieta el timón. Te exige que dejes de girar alrededor del mismo punto. Hoy el cielo no te pide paciencia, te pide un corte. El mediodía es tu ventana. Agarra el teléfono y di lo que callaste sin editar. La cuadratura de la luna con Venus revela que lo que retienes por miedo a herir está hiriendo más tu silencio. Marte en Tauro, en tu casa del dinero, te da fuerza para cerrar lo que drena tu energía, no para seguir invirtiendo en lo que no responde. Antes de las 3 de la tarde, mueve el cuerpo. Camina una cuadra sin rumbo, suelta la mandíbula, respira hondo 3 veces. Neptuno sextil Plutón te regala claridad justo donde antes veías niebla. No la desperdicies. Hoy decides si el nudo se desata o se aprieta para siempre. Tauro, Marte en tu signo desde hace semanas te ha dado una resistencia de buey, pero hoy Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno. Ese nudo en la mandíbula que apareció a las 10 a.m. tiene firma. Una palabra que tragaste en una llamada te pide salida antes del atardecer. No es ansiedad, es presión congelada. Júpiter y Venus se abrazan en tu casa de los recursos compartidos, así que el mediodía trae una oportunidad de dinero o un favor que alguien te debe. La luna menguante en Aries sextil al Sol te pide un cierre físico. Abre la ventana de par en par, apoya las palmas contra el marco y exhala todo el aire. Antes de las 4 p.m., responde ese mensaje que dejaste en visto. No hace falta explicación larga, solo un lo pensé y sí o mejor no. Tu cuerpo es el termómetro de lo que conviene hoy. Géminis. Con Venus y Júpiter abrazándose en tu casa de la comunicación, ese mensaje que llevas días puliendo en tu cabeza encuentra justo hoy la boca perfecta para decirlo. Mercurio, tu regente, ya en Cáncer y rozando a Marte, te da agilidad para hablar de lo que te importa sin que te tiemble la voz.
Pero ojo, la luna en Aries cuadra a ese dúo Venus-Júpiter, lo que significa que un comentario impulsivo de alguien cercano podría pincharte el orgullo antes del almuerzo. No muerdas el anzuelo. En el trabajo, la cuadratura entre Mercurio y Saturno te pide que no firmes ni prometas nada hasta que el reloj marque las 4 de la tarde. Antes de esa hora, tu mente salta entre 3 opciones y ninguna termina de cuajar. Hoy es jueves, día de Júpiter, ideal para expandir lo que ya sabes. Antes del mediodía, siéntate frente a un espejo y ensaya en voz alta la conversación que has evitado. Al decírtela a ti mismo, descubrirás el giro exacto que la hace posible. No dejes que el miedo a sonar contradictorio te silencie. Tu fuerza hoy está en mostrar las dos caras de la moneda. Cáncer. Mercurio y Venus en tu signo, con Júpiter sumándose, forman una conjunción triple que activa tu voz interior. Ese diálogo que llevas en silencio desde ayer necesita salir por tu boca antes del mediodía. La luna en Aries cuadra a Júpiter y a Venus, y eso te remueve el estómago. Sientes que alguien cercano no está escuchando tu necesidad de cuidado, y el impulso de replegarte choca con la urgencia de ser visto. En el trabajo, Mercurio en cuadratura con Saturno te pide revisar un documento o compromiso que firmaste hace semanas. Si lo dejas para más tarde, la presión crecerá sobre tu nuca. En el amor, esa triple presencia en Cáncer te vuelve imán emocional. Atraes miradas, pero también confesiones que no pediste. El consejo de hoy, antes de las 3 de la tarde, camina descalza sobre tierra o baldosa fría durante 5 minutos. Ese gesto ancla tu marea interna, tu sensibilidad no es un peso, es la brújula que siempre te trae de vuelta a casa. Leo. Con la luna en Aries cuadrando a Venus y Júpiter en Cáncer, ese gesto de generosidad que ofreciste ayer te dejó un nudo en el estómago. Hoy sientes que diste más de lo que recibiste. No es que hayas fallado, es que tu fuego necesita un límite temporal. Antes de las 4 de la tarde, retira una energía que pusiste en otro y colócala en un proyecto personal que tenías aplazado. Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro te da claridad práctica para reorganizar tu reino doméstico sin dramas. En el trabajo, esa conversación que evitaste desde el martes puede resolverse con una llamada breve, no con una reunión larga. El jueves jupiteriano te pide expansión, pero la luna menguante te recuerda que brillar también es soltar. Mueve el cuerpo antes del mediodía, un paseo sin música, solo con tu respiración. Tu corona no pesa cuando eliges quién la sostiene. Virgo. Mercurio a 13 grados de Cáncer cuadra a Saturno en Aries y esa sensación de que un hilo se te enreda en el estómago al mediodía tiene dirección. Es una conversación que dejaste colgada y que hoy exige precisión quirúrgica, no más análisis, en tu cabeza. Tu regente está en ángulo tenso con el planeta del límite, así que antes de las 2 de la tarde elige un solo mensaje y envíalo sin revisarlo 3 veces. Marte en Tauro sextil a tu Mercurio te da la mano firme para sostener el teléfono sin temblor, pero Saturno te pide que no edites ni suavices. Lo que necesitas decir cabe en 2 líneas, no en un párrafo. La luna en Aries activa tu casa del trabajo y te aprieta los hombros con una urgencia que no es tuya. Respira hondo y suelta el aire antes de tocar el teclado. Afuera, el jueves de Júpiter expande lo que tocas, pero hoy tu poder está en cerrar, no en abrir. Cierra ese hilo suelto y sentirás como el intestino se te destensa. Libra. Venus y Júpiter se abrazan en tu casa de la intimidad y esa sensación de que algo importante está a punto de brotar entre tú y otra persona tiene fundamento real. El jueves de Júpiter expande lo que toca y hoy toca los vínculos que no dices en voz alta. La luna en Aries desde tu fondo del cielo te empuja a actuar antes de sentirte lista, pero el sextil de Venus con Urano te regala una salida elegante. Entre las 4 y las 6 de la tarde invita a esa persona a un paseo sin destino fijo. No planees la conversación, solo camina a su lado y deja que el movimiento despeje lo que las palabras complican. El trabajo puede esperar 20 minutos, tu necesidad de equilibrio emocional, no. Cierra el día aceptando que la justicia que buscas afuera empieza por el trato que te das a ti mismo. Escorpio. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries.
Ese mensaje que borraste a las 2 a.m. de la madrugada del sábado tiene un eco que aún vibra en tu pecho y hoy te exige nombrarlo en voz alta antes de las 5 de la tarde. La luna menguante en Aries presiona tu casa del trabajo y aunque tu instinto es enterrar la incomodidad en más horas ente a la pantalla, el sextil entre Mercurio y Marte te da la munición justa para enviar ese correo que has diferido 6 días. No es una conversación, es una línea escrita sin borrador. En el amor, Venus y Júpiter se fusionan en Cáncer, activando tu sector de raíces familiares. Alguien de tu sangre o tu casa emocional necesita que le digas una verdad que has endulzado con silencios. Antes del mediodía, cierra el trato pendiente, cambia la contraseña del wifi, cancela esa suscripción que ya no usas y luego responde el mensaje. El gesto físico desbloquea el emocional. Plutón retrógrado te recuerda que tu poder no está en retener, sino en soltar con precisión. Sagitario. Con Venus y Júpiter fusionados en Cáncer frente a tu casa de la herencia y los recursos compartidos, ese asunto financiero o emocional que has postergado te reclama una decisión clara antes del atardecer. La luna menguante en Aries activa tu sector de comunicación, pero su cuadratura con este dúo planetario tensa el hilo entre lo que quieres decir y lo que debes proteger. Mercurio en Cáncer, además, choca con Saturno en Aries, lo que puede traducirse en una conversación que suene más dura de lo que pretendes. No es momento de dar rodeos filosóficos. La expansión de Júpiter pide que pongas un límite concreto, no una teoría. Antes de las 5 p.m., siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y pregúntate ¿qué estoy reteniendo por miedo a perder la libertad? Luego, escribe una sola frase honesta y envíala. Esa rendija de verdad te abrirá el horizonte que tanto buscas. Capricornio. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries. Esa conversación que pospusiste ayer sobre dinero o recursos compartidos hoy te exige claridad antes de las 5 p.m. o se enquista. Júpiter y Venus apretados en tu casa del trabajo doméstico o los proyectos personales añaden peso emocional a una decisión práctica que ya viste venir. No es el día para negociar a medias. Tu regente Saturno te pide estructura, no evasión. Elige un solo frente, ponle un número y resuélvelo con una llamada directa, sin rodeos. La energía expansiva de Júpiter en cuadratura con la luna te infla las ganas de abarcar todo, pero tu arquitectura interna sabe que hoy solo un movimiento sólido cuenta. Antes del mediodía, identifica el obstáculo exacto que llevas 2 días rodeando y encáralo con una frase concreta, sin adornos. Lo que edifiques ahora sostendrá el trimestre. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo recibe el sextil exacto de Neptuno en Aries. Esa idea que descartaste por impráctica empieza a tener coherencia si la miras desde otro ángulo hoy. La luna en Aries cuadra a Venus y Júpiter en Cáncer, lo que tensa tu círculo cercano. Alguien espera que respondas con calidez justo cuando necesitas distancia para pensar. No es frialdad, es que tu mente procesa en oleadas que los demás no ven venir. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries y te exige claridad antes del mediodía. Si tienes que ajustar un plan grupal, hazlo ahora, no después. El jueves regido por Júpiter expande justo lo que evitas, compromisos emocionales que parecen jaulas, pero son conexiones reales. Antes de las 4 p.m., elige una conversación incómoda y enfócate en una sola frase honesta, sin explicaciones de más. Lo que rompes hoy lo reconstruyes mañana con diseño propio. Piscis. La luna en Aries cuadra Venus y Júpiter en Cáncer. Ese anhelo que te despertó a las 3 a.m. tiene nombre y apellido y hoy pide que le hagas espacio antes del mediodía. Mercurio sextil a Marte activa tu casa de la comunicación. La palabra que no te atreviste a decir el jueves pasado encuentra el tono justo si la sueltas entre las 11 y la 1 p.m. Neptuno en tu signo, sextil exacto a Plutón, te abre una puerta onírica concreta. El sueño que recordaste al despertar no era ruido mental, sino un mapa de lo que necesitas soltar. Tu energía fluye mejor si caminas sin rumbo fijo durante 15 minutos después de almorzar. El movimiento físico despeja la bruma que Júpiter en Cáncer espesa en tu pecho. Antes de las 5, respira hondo 3 veces y nombra en voz alta el límite que hoy no negocias. El agua se ordena cuando encuentra su cauce.
El sol en Géminis cerrando el día con la luna menguante te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa conversación que dejaste a medias, ese pendiente que pesa en la nuca antes de dormir. Suéltalo como quien deja caer una moneda en un charco, sin ruido, sin vuelta atrás. Mañana al atardecer la luna entra en Tauro, el diálogo cambia, te cuento qué significa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.